Amor. Igualdad. Prejuicio. Inocencia. Malicia. Refugio. Opresión. Libertad. Tú, yo, somos iguales. Activista militante, tengo 24 años, soy de la ciudad de Corrientes y actualmente vivo en Florencio Varela. ¿Cuánto tiempo viviste en Corrientes? En Corrientes nací y crecí hasta... No tengo una edad determinada porque siempre fui y vine. De chica fui y vine, así que no estuve un tiempo determinado con tanto tiempo en un lugar. O sea, como que fui nómade, ¿no? Me fui como dispersando siempre desde mi ciudad, que es Goya, hasta Varela, ¿no? Siempre me fui moviendo por mis padres, tengo padres separados, entonces por este motivo siempre fui y vine. ¿Quién vive allá? Allá vive mi mamá. Allá vive mi mamá y acá en Varela vive mi papá. Sí. ¿Cuál fue tu construcción social? ¿Cómo fue cambiando en el tiempo? Mi construcción social en realidad tiene un comienzo porque siempre nace, ¿no? Y ese nacimiento tiene que ver con un sentimiento. El sentimiento lo sentí desde muy chica. Entonces eso acompañó a toda una construcción física, emocional y también que lo tenía que demostrar en lo cultural. Entonces era necesario justamente mostrar lo que uno sentía, ¿no? Porque yo creo que la mayor expresión de libertad es la que uno siente. Y la comencé a descubrir a los 5 o 6 años. Y la primera escena fue, recuerdo haberme maquillado con un neceser, un portacosmético que era de una tía mía, y ella se había ido. Y yo me acuerdo de haberme levantado y comenzar a maquillarme. Ese fue mi primer acercamiento a lo más femenino, digamos, ¿no? Y después, bueno, de grande, ya sentía que no me sentía acorde a mi sexo y que estaba en un cuerpo equivocado. Y que, bueno, después, por un programa televisivo y demás que había en ese entonces y me gustaba mucho, había un personaje de una protagonista, ¿no? De una novela que me gustaba muchísimo, entonces dije, bueno, me tengo que llamar Antonella. Y era ese, fue el primer... Patito feo. Sí, fue de Patito Feo, entonces ahí dije, no, yo quiero ser una divina, escúchame. Y bueno, y ahí comenzó a surgir toda esta construcción. En realidad siempre nuestros nombres van surgiendo de eso, ¿no? De cosas fantasiosas. Y bueno, y el mío salió de ahí. ¿Qué conflicto tuviste a lo transmitido culturalmente? El conflicto siempre está porque no es con el conflicto no lo tiene uno desde que se va construyendo. Cuando uno se va construyendo, a mí me pasó particularmente que no sabía que me iba a enfrentar con todos estos status quo que está en la sociedad. Entonces yo sentí que era algo natural y que sabía que algo estaba mal. Pero en realidad no era que estaba mal yo. La gente te lo hace ver que estás mal vos y que eso está mal. Pero la verdad es que ese fue el principio, digamos, que comencé a sentir como un rechazo social. Como rechazo social, y ahí me empecé a dar cuenta de que realmente yo nunca pensé que me iba a enfrentar a todas estas cosas, a la discriminación, a los expulsos cotidianos de la sociedad, a este sistema que nos expulsa constantemente, ¿no? Entonces me parece que ese fue, digamos, salir a la calle. Salir a la calle fue el primer encontronazo con una sociedad a la cual yo le demostraba otras cosas, lo que yo sentía. ¿Sufriste bullying? Toda la vida. ¿De chiquita? Toda persona que se construye diferente o que siente diferente para la sociedad está mal. Siempre. Entonces es como que todo lo que hagas estará mal, siempre. Cuando no perteneces al estereotipo hombre-mujer, pene-vagina. Seguro, como dice Butler. Sí. ¿Qué es lo que haces cotidianamente que te recuerden de dónde venís?
¿Qué fue las trabas que tuviste y por qué estás donde estás? Sí, en realidad yo vivo el día a día, ¿viste? Yo no me pongo ninguna meta, ningún nada, porque es como que vivo el momento, ¿no? Creo que es lo más difícil, vivir el momento a la hora. Porque uno siempre vive pensando en el pasado o en el futuro, que realmente no, el futuro lo estamos construyendo en el momento. Uh-huh. Y entonces siento como que también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Siempre mis raíces me hacen ir al lugar donde estoy. De hecho, yo siempre todas mis vacaciones termino yendo a mi ciudad, a encontrarme con la gente que aprecio, mis afectos, mi familia. Entonces todo eso me hace sentir nuevamente que en donde estoy, ¿no? En donde estoy y todo esto, estas resistencias de lucha tienen que ver también con para cambiar la sociedad en la cual vivimos, en la cual estamos. Censurar, hoy quiero gritar. Cuando vas allá a tu casa en Corrientes, sí. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo te reciben? ¿Te reciben bien? ¿Todavía cuesta un poquito? Y lo que pasa es que cambió muchísimo, ¿viste? Yo me acuerdo en haber ido en el año 2012 y era una cosa de encontrarme nuevamente con mi madre, que en ese entonces no me hablaba, no me dirigía la palabra, entonces era claro, tal cual. Yo me terminé yendo de mi casa, después de grande me terminé yendo de mi casa a los 13 años. Termino yéndome a los 13 años de mi casa, me voy a vivir a la casa de una amiga. Y cosas así de la vida, yo en ese entonces comienzo a ejercer el trabajo sexual no consentido, porque la verdad que una cuando es niña o está en ese transcurso de la niñez, uno no sabe qué es el sistema prostituyente, ¿no? Eso abarca muchas cosas también. Y es como al no tener acceso a ninguno de los derechos fundamentales en la vida de cualquier ser humano, que es el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, y a un trabajo. Entonces todas esas cosas me van llevando a que todas esas cosas me van llevando a estar yo parada, porque ya fui expulsada de todos esos lugares. Entonces de alguna manera tenía que vivir y sobrevivir. En realidad se trata de eso, de sobrevivir en un sistema. Entonces terminó ejerciendo el trabajo sexual a los 13 años, que fue mi primer encuentro, parada al costado de una ruta, y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Y fue como muy impactante, ¿no? Y eso también como que va forzando el trabajo o va forzando la personalidad, ¿no? Forjándola en realidad. Y después, una vez que yo termino con eso, mi padre, yo lo encuentro a un primo mío y me dice que mi papá, con mi papá no hablé durante 4 años. Yo no sabía si vivía, si existía. Entonces, que yo vivía en la casa de una amiga y recuerdo justo en esas cosas de la vida lo encuentro un primo mío y me dijo que mi papá me mandaba algo de dinero. En ese momento me acuerdo que eran 300 pesos y yo dije, ¿qué hago con esta plata? Yo ropa no voy a comprar. Bueno, y creo que ese fue el pasaporte de mi vida. Dije, bueno, voy a la terminal, no sé, yo tenía 13 años, me compré un boleto y me vine para Varela, sola, sin nada. En realidad la necesidad de ser activista nació por una necesidad personal, ¿no? Una necesidad de sentirme expulsada del sistema. Y el sistema abarca gran parte de la vida cotidiana de cualquier persona, entonces sentí la necesidad en ese momento de luchar por la ley de identidad de género, ¿no? Que era algo que nos iba a marcar muchísimo y que era necesario. Y así fui
forjándome dentro de lo que fue la militancia y comenzar a tener también otras miradas sobre distintos géneros y sobre mis posturas personales y mis pensamientos y mis ideologías. Entonces siento que pasa más por ese lado, ¿no? Y que también tiene que ver con una construcción que una misma va haciendo con eso, porque se va tomando forma, algo que está ahí seguramente, pero que no sabes por qué lo estás haciendo. Y entonces es como, por eso también surgió la Marcha del Orgullo acá en Varela, que la llevé adelante conjuntamente con otros activistas. Tomé la decisión de hacer eso, que era un sueño, pero que estaba ahí, que la verdad que tenía que hacerla acá en Varela, porque siempre se nombra a la ciudad de Buenos Aires como si fuese que en el conurbano no existe la diversidad sexual. Entonces me parecía necesaria hacer una marcha en Varela. Y así fue que el año pasado se realizó la primera marcha y este año ya voy por la segunda, así que bueno, nada, esto recién está comenzando, digamos, pero que bueno, que va a dejar un legado seguramente dentro de 30 o 40 años más adelante, y seguramente no tengamos que estar discutiendo hoy lo del acceso al trabajo, que es algo fundamental, y el acceso a todos los derechos. Se les niega mucho el derecho al trabajo, A tener una vida normal, ¿no? Claro, a ser iguales todos, porque creo que todos tendríamos que ser iguales y dejar de lado. Sí, en realidad tiene que ver tiene que ver con una imposición social, ¿no? Tiene que ver con una imposición social y esta cuestión de cómo siempre fuimos expulsadas desde muy niñas, ¿no? Y al salir siempre del sistema, porque te salís del sistema, porque el sistema mismo te expulsa. Si somos ingresadas al sistema a la hora de las elecciones, a las horas de ir a pagar los impuestos, en ese momento estamos dentro del sistema. Pero después no estamos dentro del sistema porque no tenemos trabajos dignos, no tenemos acceso a la educación y que muchas terminan dejando el primario y el secundario por la mitad. Muchas ni siquiera terminaron, imagínate, no tienen una vivienda digna tampoco. O sea, siento que también en todas estas cosas siento que también soy una privilegiada dentro de todo este mundo, ¿no? Que costó muchísimo, pero que soy una privilegiada en ese caso. ¿Crees que el Estado debe implementar la educación sexual en las escuelas? Sí, me parece lo tienen que hacer urgentemente, porque lo que hace la educación sexual actual es enseñar sobre la educación sexual tradicional, ¿no? Y entonces, pero no se habla sobre las sexualidades, no se habla de la diversidad, claro. No se habla de la diversidad y tampoco se habla de algo natural, ¿no? Que está, pero siempre se está ocultando. Vos fíjate que es algo tan normal hablar de preservativo. Yo te pongo un ejemplo en una familia no se habla de preservativo en una mesa. Y eso es algo como que si ves un preservativo estás como, viste, muy asustada. Pero tiene que ver con todo esto, ¿no? Con estas imposiciones sociales, con todas estas cosas que, reitero, tiene que ver con estas cosas que vienen de las religiones. Y vos fíjate que es muy alarmante que en lo que vamos del año ya van 60 chicas trans asesinadas y ahí dicen que estadísticamente en 80 países está criminalizado ser homosexual. En 4 se aplica la pena de muerte. Entonces yo creo que Argentina es uno, y Latinoamérica en algunos casos, es vanguardista en todos estos temas de diversidad sexual. Sí. ¿Y a qué edad más o menos pensás que se podría dar la educación sexual en los colegios? Desde más o menos, ¿de qué etapa escolar? Desde la pequeña edad, desde el jardín de infantes. Siempre me recuerdo yéndome a bailar con mis amigas y llegar a la puerta del boliche y decirme que no podía ingresar.
que no podía ingresar porque mi género no concordaba con mi identidad. Entonces me tenía que volver a mi casa. Así también nos han detenido muchas veces, nos han cobrado coimas por estar paradas en las esquinas, nos han detenido por los códigos contravencionales que existían en esa época, que venían de la época de Onganía. Entonces el abuso constantemente está desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Forma parte de la sociedad que nos va encasillando, ¿no? en eso, que no se acepta otra cosa diferente, que en realidad lo diferente no tiene que ver con lo distinto, con la modificación de algo que ya existe en realidad. ¿Te frena esto en tus convicciones? No, en realidad no me frena, me da más fuerza para seguir con todo, porque siento, si bien yo soy de una familia católica apostólica románica, pero no me detiene, porque en realidad siento que yo no creo en los hombres, ¿entendés? No creo en los hombres y no creo en las religiones tampoco. Entonces no creo en nada que... Yo lo único que creo es en las energías y que hay algo que nos mueve, algo divino. Pero no creo que en lo que dice el hombre. Entonces, como todo esto está manejado por un hombre o por un grupo de hombres, que ahí nuevamente es el patriarcado, no creo en eso, absolutamente. Pero sí sé que la iglesia muchas veces se mete en nuestras camas, se mete en nuestras vidas, preguntan quién penetra a quién hace el rol masculino, quién hace el rol femenino, te dicen cómo tenés que educar a una familia, te dicen cómo tenés que... Cómo tiene que ser una familia, tiene que ¿no? ser una familia y cómo tenés que cuidarte. ¿Qué edad hiciste el papel masculino por encajar en tu entorno y socialmente? Hasta los 13 años, porque a los 13 años yo comencé a tener amigas, comencé a salir, a abundar en la noche, a salir a bailar y demás. Entonces yo lo quería hacer siempre, ¿no? Porque lo sentía así. Entonces comencé a juntar ropas de mis amigas que ya no usaba, entonces empecé con eso, a juntar obviamente ropa femenina en la casa de mis amigas y me vestía en esos lugares. Y me volví a la casa de mis amigas y me vestía con atuendos masculinos para ir a mi casa y así, hasta que un día no me olvidé del delineador de los ojos y me vio un hermano mío y bueno, y se armó un quilombo todo y bueno, ya no era tan obvio lo mío, ¿viste? Entonces ¿Y cómo en ese lo momento me tomó? termino yendo de mi casa. ¿Y cómo lo tomó tu familia? Muy mal, porque es pues imagínate que yo crecí en una sociedad totalmente conservadora, que viene con esto socialmente, ¿no? De tenés que ser hombre y tenés que ser mujer, no existe otro género ni intermedio ni en otros lados. ¿Quién era el jefe en tu familia, tu papá? ¿O ya estaban separados? No, estaban separados desde que yo nací, creo que al segundo año ya se separaron. Yo tenía 2 años, se separaron. Pero el jefe, el patriarcado, vendría a ser mi padrastro. Ah, tenés padrastro. Que también ejercía violencia hacia mis hermanos y a mí. Entonces era como todo era como, te lo podría resumir como una casa prendida a fuego, ¿viste? Una cosa así. It's one thing to say that gender is performed, and that's a little different from saying gender is performative. When we say gender is performed, we usually mean that we've taken on a role, we're acting in some way, and that our acting or our role playing is crucial to the gender that we are and the gender that we present to the world. To say that gender is performative is a little different, because for something to be performative means that it produces a series of effects.
we act and walk and speak and talk in ways that consolidate. We act as if that being of a man or that being of a woman is actually an internal reality or something that's simply true about us, a fact about us. Actually, it's a phenomenon that's being produced all the time and reproduced all the time. So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start. I know it's controversial, but that's my claim. Think about how difficult it is for sissy boys, or how difficult it is for tomboys to function socially without being bullied, or without being teased, or without sometimes suffering threats of violence. Or without their parents intervening to say, maybe you need a psychiatrist, or why can't you be normal? So, you know, there are institutional powers like psychiatric normalization, and there are informal kinds of practices like bullying, which try to keep us in our gendered place. There's a real question for me about how such gender norms get established and policed, and what the best way is to disrupt them and to overcome the police function. It's my view that gender is culturally formed, but it's also a domain of agency or freedom. It's most important to resist the violence that is imposed by ideal gender norms, especially against those who are gender different, who are non-conforming in their gender presentation. Sí, es muy conocida, es una filósofa muy conocida y demás que habla de, específicamente ella habla del término queer, habla de una sexualidad que es un género fluido, que no tiene una definición Estereotipada. Tal cual, ¿no? Etiquetada diría, ¿no? Como ser travesti, como ser gay, como ser lesbiana, como ser bisexual o como ser heterosexual. Este es un género más fluido, ¿no? Una puede estar vestida con ropa femenina siendo masculino y pantalones masculinos o viceversa, ¿se entiende? Entonces es un género fluido que no quiere etiquetarse. Claro, Esa como es la... que tu ropa no te define. Tal cual, sí, por eso la conozco porque es muy conocida, aparte sí. ¿Te identificás con ella? La verdad no, la verdad que no, porque mis ideales son otras cosas. Para mí sí lo tomo como experiencia y como esto que estamos haciendo ahora. Como ¿no? referencia. Claro, como una referencia más. Yo tomo otras cosas como ¿Cómo qué? como ídola o como idolatración, la tomo a otras personas, en este caso activistas, ¿no? Que hacen este cambio social y cultural constantemente. Entonces esas son las cosas que por ahí a mí me llenan o tomo como ídolos. Hoy tenemos, por ejemplo, muchas activistas sumamente conocidas, como es Claudia Piava Budraco, Luana Berkins, Tina Zacayán, muchas Celis, muchísimas activistas en todo el país, entonces me parece re importante nombrar estas cosas, ¿no? ¿Estás trabajando entonces? ¿Conseguiste algo? Sí, trabajo hace un año, que fue mi trabajo formal y real, digamos, en la Dirección de Derechos Humanos en La Plata. Pero allá, digamos, ¿no? Eso, o sea, también por eso digo, ¿no? Que soy una privilegiada dentro de este sistema, porque hay muchas chicas que no tienen las oportunidades que tengo yo y que no tienen seguramente la suerte, ¿no? Que tengo yo. Igual tampoco creo en la suerte, pero digo, todas estas cosas que fui armando en mi vida y que tampoco aparecieron por arte de magia, pero que fueron colaciones de cosas que yo misma fui buscando. Claro. En realidad, ser una persona transgénero y ser una persona transformista son dos cosas diferentes. Porque el transformismo va por un lado y la sexualidad va por otro lado. No puedo confundir a una chica travesti o una persona trans como que es un transformista, por así decirlo. Porque muchas veces se mezcla el arte con una construcción física, que muchas veces vemos a, suponte, un hombre que se identifica para hacer un espectáculo como mujer y la sexualidad va por otro lado en realidad.
son cosas como uno encara al personaje, ¿no? Porque en ese momento están actuando. Y la sexualidad no se actúa, la sexualidad se vive y se manifiesta. Son cosas diferentes. Eso es lo que yo quiero diferenciar. Ser transformista va por un lado y tener tu género va por otra cosa, porque el género es lo que vivís todos los días. El transformismo se vive solamente en 15 a 20 minutos a lo largo del escenario. Son dos cosas diferentes. Todas las personas que vivimos o que pensamos diferente, tenemos esta cosa de artística, esta cosa de sensibilidad, ¿no? Esta cierta sensibilidad que se convierte automáticamente en arte y que es lo que nos va moviendo. De hecho, hay muchos artistas, tanto gays, lesbianas. Sí. Es un mundo muy gay, valga la redundancia. Sí, en realidad sí, gay friendly, ¿no? Y como dice la frase. Pues fíjate que, no sé, te podría nombrar 1.000.000 de personas homosexuales en que fueron y son artistas y que, no sé, tenemos a Antonio Gasalla, que es algo más nacional, tenemos a Freddie Mercury, tenemos a, no sé, un montón de personas que son muy, ¿no? Artísticamente... Frida Kahlo. Es bastante complejo, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que hacer otra entrevista aparte, ¿no? Da mucho para hablar. Sí, muchísimo, pero te lo puedo hacer un resumen más corto. Que en realidad estuve enamorada la primera vez que me sentí diferente y que me gustaban otras cosas distintas para lo que a mí me venían construyendo en mi cabecita. La primera vez que me enamoré tenía 8 años y me acuerdo que estaba en el primario y yo le llevaba cartas y escribía Gonzalo con S de sol y le mandaba las cartas, llevaba las cartitas y demás y yo ya sentía que algo, o sea, las otras personas me hacían ver que eso estaba mal, ¿no? Y yo para mí no existía ese problema, no tenía ese problema en la cabeza de que estaba mal. Claro. Y obviamente después por una cuestión social las cosas se fueron yendo para otros lados y bueno, nada, no funcionó. Después, y así me fui enamorando de distintas personas, ¿no? En mi vida, en mi corta vida. Y nada, el último amor que tuve también, que para mí fue intenso, profundo y sincero en algún punto, fue hace no muy mucho, entonces creo que... A lo que voy es que, bueno, tuviste la oportunidad de estar con un muchacho, sí, sin que te vea como algo fuera del sistema o como un objeto. En realidad, constantemente los hombres piensan que somos objetos, ¿no? Y cuando hablo de objeto, hablo no de pertenecerme, sino de utilizarlo, de decir, este vaso es mío, entonces yo lo puedo romper, ¿se entiende? Ya desde denigrar, ya hasta de ejercer violencia, ya de no vivir plenamente un amor, porque vos fíjate que hay muy pocas personas trans visibles dentro de este sistema y las más conocidas son Lizzy Tagliani y Florencia de la B, con las cuales no siento empatía, no me siento identificadas, porque siempre tienen, para ser aceptadas en esta sociedad, tienen que hacer el papel de capocómicas, de burlarse de su propio género, de hablar de su genitalidad. Entonces yo siento que no me siento identificada de ese lugar, porque si bien mi vida va por otro lugar, va más allá de eso, ¿no? Y yo no soy solamente eso, reírme de mí misma. Yo soy una persona, ¿no? Y como soy persona también soy un cuerpo físico, mental y espiritual, ¿no? Entonces no soy eso solamente. Pero somos aceptadas desde ese lugar. Pero cuando se empiezan a hablar de los derechos míos o tuyos, es ahí cuando pierdes encanto, ¿no? Porque podés ser homosexual, podés ser gay, pero no hables de tus derechos. Y no podés ser trans porque no estás aceptado en la sociedad. Eso pasa. Porque vivimos en una sociedad muy careta, ¿no? Porque seguramente ese hombre que nos discrimina de día es el mismo que nos consume en las noches para después matarnos. Entonces, este es el caretaje social.
porque yo prefiero vivir una vida plena y sincera y no vivir en un romance dentro de 4 paredes que no funciona. Claro. Por eso es que te cuesta y cuesta para ustedes conseguir un amor real, digamos. Sí, pero en realidad tiene que ver con cómo uno lo ve, ¿viste? Porque si yo, por ejemplo, tomo esas decisiones de no querer salir a la calle, es una cosa que tiene que ver con personalmente uno, ¿no? Y yo tomo esas decisiones de no, yo quiero salir a la calle. ¿Por qué me tengo que andar escondiendo? Para amar. Porque, o sea, ¿por qué me tengo que esconder para mostrar lo que yo siento, ¿no? Y yo creo que no estoy haciendo mal a nadie. Yo no voy por la calle diciendo a los heterosexuales, no se besen porque me dan asco. ¿Se entiende? Y esas palabras tan fuertes son las que cotidianamente sentimos y escuchamos, ¿no? Y ahí es cuando otra vez la fuerza empieza, y la fuerza en realidad tiene toda esta cuestión que ejerce algún puesto que va más allá de lo que vos puedas acceder, y es ahí cuando hacen abuso de poder todo el tiempo. Hasta con el amor. Hasta con el amor, porque en realidad vivimos en un sistema donde todo el tiempo nos está limitando para amar, nos están limitando cómo vivir, nos limitan a cómo sentir y a cómo vestirte, ¿se entiende? Entonces esas cosas son las que están cambiando, porque están cambiando. Y también no me quiero olvidar también de hablar de las nuevas generaciones que están viviendo, estas nuevas niñas trans que juegan un papel importantísimo en nuestras vidas, porque yo creo que las maestras lo que tienen que hacer es escuchar y los padres fundamentalmente escuchar a los niños cuando son chicos, porque es ahí cuando están construyendo su personalidad, su sexualidad, y desde ese momento donde van a construir su vida. Tal cual. Todos somos uno con